Hola, hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del Rincón del Motor, como es tradición, repasando el Gran Premio del fin de semana, que en esta ocasión fue el Gran Premio de México que volvió por fin al calendario de Fórmula Uno, bueno, a tener una carrera de Fórmula Uno después de 2 años, 2 largos años tras perder la oportunidad de celebrar el Gran Premio por la situación de la pandemia el año pasado y tenía que ser una fiesta. ¿Quién iba a pensar hace 2 años aquí en México que, e incluso hace un año, cuando se supo que se cancelaba el Gran Premio, que en esta ocasión veríamos al primer mexicano haciendo un podio en el Gran Premio de casa? Yo creo que pocas personas, porque no nos habríamos creído si alguien viniera del futuro y nos dijera que Checo Pérez iba a ser piloto de Red Bull en 2021. Más hace 2 años, ¿no? Que lo veíamos muy estable en Racing Point. Tal vez el pasado podíamos empezar a especular con que podía llegar al equipo austriaco para esta temporada, pero aún así no era tan seguro y menos en las fechas en que se anunció ese que no se iba a correr el Gran Premio de México en 2020. Sin embargo, pues vivimos historia ayer, como lo comentaba y repito, primer mexicano Checo Pérez en lograr subir al podio en el Gran Premio de casa y pues en un ambiente espectacular, espectacular. Para los que estuvimos en el autódromo, pues nos dimos cuenta de la gran, gran atmósfera que se ha vivido en ocasiones pasadas y esta vez creo que supera lo que se vivió en 2019, en 2018. eh, bueno, sabemos que desde 2017 se incluyó un DJ después de finalizar la carrera y pues eso hizo todo más, lo hizo todo más una fiesta, como lo dice el mismo logo del Gran Premio. Que esta vez no fue Gran Premio de México, sino cambió su nombre a Gran Premio de la Ciudad de México. Se rompió récord de asistencia para el evento a lo largo de los 3 días del evento. Me parece que casi 372,000 personas asistieron al Autódromo Hermanos Rodríguez, entonces cada vez crece más. Y bueno, esta vez yo creo que la afición se descontroló todavía más y la pasión, gracias a la presencia de Checo Pérez en Red Bull y saber que tenía la opción de pelear por el podio y hasta por la victoria. Y pues vamos a empezar con el análisis de este gran premio, que honestamente la carrera eh, no fue buena realmente. em, las condiciones del circuito y que son propias de la Ciudad de México hicieron difícil que pudiéramos ver constantes adelantamientos y peleas en pista, aunque tenemos una recta larguísima. eh, pues no tuvimos tantos rebases y vimos una carrera, digamos, muy lineal en cuanto a las posiciones sin muchos cambios. Empecemos por decir que aquí llegábamos a este fin de semana esperando el dominio de Red Bull. Si nos vamos a los antecedentes, pues tenemos que Red Bull se había desempeñado bien. Además, se sabe que el motor Honda es muy bueno a gran altitud sobre el nivel del mar. Y pues aquí en México, a 2,200 metros sobre el nivel del mar, en la Ciudad de México, perdón, pues iba a ser un factor clave. Y así llegaba con la etiqueta de favorito Red Bull. En las primeras prácticas por ahí Mercedes se coló en los primeros lugares, sin embargo en la tercera práctica Checo pudo marcar el mejor tiempo y en la quali nos llevamos una sorpresa porque veíamos que ya se estaba marcando la línea de que Red Bull efectivamente era superior, aunque no por mucho, y de repente llegamos a la quali y hace el 1-2 Mercedes. No habían hecho el 1-2 los alemanes en toda la temporada y llegan a hacerlo en el circuito en el que se decía era de Red Bull. Entonces, y para sorpresa de todos todavía más, quien hace la pole no fue Lewis Hamilton, sino que fue Valtteri Bottas, que recordemos que se llevó esa réplica del casco de Juan Manuel Fangio.
Podemos decir que esto fue en gran medida gracias a el incidente entre Tsunoda, que al salir de pista distrajo a Checo Pérez y este a su vez distrajo a Max Verstappen, lo que impidió que tanto Checo como Verstappen lograran mejorar su tiempo en su segunda salida en Q3 y pues eso dejó a los Mercedes en primera línea, aunque realmente no iban mejorando el tiempo así a haciendo una gran mejora, entonces no podemos asegurar que los dos Red Bull se habrían metido en la primera fila, tal vez Max Verstappen se habría metido y Checo habría quedado cuarto, ¿no? Pero bueno, vamos a la carrera, es el día importante. Antes de la carrera, en el desfile de pilotos, impresionante la atmósfera en el Foro Sol, que la organización esta vez se puso las pilas. Creo que sintieron la presión de el Gran Premio de Holanda y de Estados Unidos también, que tuvo bastante gente, y el de Holanda con la atmósfera de la afición por Max Verstappen, todas las tribunas llenas de naranja, humo de color naranja, y pues en el Foro Sol vimos que eh, estaban los aficionados color verde del lado izquierdo, al centro color blanco y al lado derecho color rojo, entonces se veía muy bien cuando Checo llega a esa parte del Foro Sol, se baja, saluda, la gente coreando su nombre, parecía un estadio de fútbol, como lo mencionaba en, en algunos momentos la cuenta de la Fórmula Uno o algunos comentarios que observaba en redes sociales. Y pues ya era, yo creo que presión para Checo porque sabía que tenía que obtener un buen resultado y que salía cuarto. Tenía que ganar al menos una posición para poder llegar a los lugares de podio. Y bueno, viene la arrancada. eh, Bottas sale no muy bien. Hamilton lo empareja. Verstappen aprovecha el rebufo porque recordemos que la distancia entre la línea de salida y la frenada para la primera curva es muy grande, lo que da opción de agarrar un buen rebufo. Entonces Hamilton empareja a Bottas. Bottas va del lado izquierdo o centro izquierdo de la pista. Hamilton se abre al lado derecho. Verstappen va todavía más a la izquierda cuando ya tuvo el rebufo y logra emparejar la velocidad de los Mercedes, incluso superarla por un poco. Y de verdad, si vemos las tomas de televisión, podemos observar cómo llegando a la primera curva, los Mercedes se ve cómo comienzan su frenada y Verstappen frena unos cuantos metros o muchos metros adelante de los Mercedes. Me atrevería a decir que unos 15 metros o por ahí 20. Después de los Mercedes hace la frenada y no sé cómo logró hacer esa frenada sin pasarse. Mete el auto, claro, tomando el exterior para tener el interior en la curva 2. Logra mantener en todo momento al menos unas dos ruedas por dentro de pista y completa esa maniobra. Entonces Verstappen de tercero pasó a primero en la primera curva gracias a una frenada tardísima que efectuó a la perfección, ni siquiera bloqueó los neumáticos. Lo hizo de verdad excepcional. Y mientras Bottas frenó un poco más temprano, el de los tres fue muy conservador y en ese momento Hamilton dobla, toma la segunda posición y Bottas es tocado atrás por Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo que parecía que quería adelantar a Checo Pérez, ya que Checo Pérez en el momento en que estaban emparejados Hamilton, Bottas y Verstappen, pues Checo quedó atrás y no tenía por dónde tratar de emparejarlos, entonces se quedó bloqueado, digamos, y estaba ahí a merced de Richardo y de Gasly, que pues Richardo terminó pasándose en la frenada y se llevó a Bottas, se hizo un caos ahí en la arrancada, y Gasly incluso casi logra adelantar a Checo Pérez rumbo a la curva 4 después de que Checo Pérez cortara la curva 2
pero bueno, eso fue debido al incidente de Bottas, ya que si no hubiera tomado el camino por el pasto, chocaba con el piloto finlandés. Y bueno, hasta aquí que repasamos lo de la arrancada, que decir que creo que el más cercano de llevarse a Bottas fue Alonso, le pasó a milímetros, centímetros, y bueno, también en esta locura, pues Ocon lo hace en sándwich entre Tsunoda y Schumacher, y Ocon, que queda en medio, con la rueda izquierda hace brincar a Tsunoda. Tsunoda se levantó en la parte trasera, parece como 1,5 metros, y ahí terminó la carrera de Tsunoda. Mick Schumacher, que se enroscó con la rueda delantera derecha de Ocon, también ahí se terminó su carrera. Y curiosamente Ocon, que es el al que hicieron sándwich y al que tocaron los dos automóviles, los dos monoplazas, no le pasó nada. Y bueno, ahí ya repasamos la arrancada. El incidente de Tsunoda y Schumacher ocasionó un safety car. Y ahora sí podemos analizar la carrera como siempre lo hacemos, platicando del primero hasta el 10.º lugar, repasando el top 10. Bueno, después de la arrancada, Max Verstappen, que, como decíamos, queda en la primera posición. En la relanzada, después de que entra el safety car, hace todo perfecto Verstappen, mantiene el liderato, empieza a extender un poco la ventaja con Hamilton y al principio no tan significativamente, pero después en las otras vueltas empieza a sacar más y más ventaja, y deja más que una lucha por la victoria entre Max y Hamilton, una lucha por el segundo lugar entre Checo y Hamilton. De Verstappen no hay mucho que decir, realmente fue arrollador el ritmo de carrera que tuvo. Me parece, o si no mal recuerdo, en la vuelta 17 o por ahí, ya estaba lapeando Verstappen, imagínense. Bueno, también tomando en cuenta que es un circuito corto de tiempos de vuelta eh, bajos, y pues antes de la vuelta 20 ya había lapeado Verstappen a Latifi o a Mazepin, no recuerdo bien quién fue el primero. Entonces eso nos habla de la superioridad de Red Bull en este circuito, y pues de ahí en adelante todo muy bien para Hamilton primero, después para Verstappen, vueltas 30, 33 más o menos, no recuerdo exactamente. Sí, 33, y pues en el momento en que para Verstappen deja a Checo en el liderato, pero bueno, Verstappen obviamente después de que Checo realizara su detención en pits retoma la primera posición y nada más, o sea, mantuvo esa posición todo el tiempo, muy firme ahí en el primer lugar, aumentó su ventaja en el punto más, que fue la ventaja más amplia respecto a Hamilton, llegó a ser de 19 segundos me parece, y después se redujo un poco porque entró un jueguito ahí Verstappen, en el cual Bottas había parado para colocar un juego de blandos y tratar de realizar la vuelta rápida de la carrera. Y Verstappen lo que hizo fue dejarlo pasar, que se deslapeara, vaya, Bottas, y cuando ya lo tenía enfrente, otra vez apretar Verstappen para obligar a Bottas a que, bueno, que se sacaran banderas azules y que Bottas tuviera que dejarlo pasar. Entonces le arruinó ahí su intento de vuelta rápida al piloto finlandés. Pero nada más fue lo más interesante, creo que tuvo Verstappen durante el Gran Premio, y terminó con una ventaja de 17 segundos sobre Hamilton al final de la carrera. 9 victorias ya de Max Verstappen en esta temporada. Dato curioso, no ha habido un piloto en la historia de la Fórmula 1 que gane 9 carreras en una temporada y no sea campeón. Así que es muy, muy, muy probable. Y bueno, tras ya tener una ventaja de 19 puntos sobre Hamilton, muy probable que se lleve el campeonato de pilotos de este año, pero aún así todo está por verse, puede cambiar todo en una sola carrera en caso de abandono y que haya una victoria de Hamilton. Entonces hay que estar atentos. Pero esta vez en este gran premio fue
extremadamente dominante Verstappen. Ahora sí pasamos al segundo lugar y repasemos juntos el segundo y el tercero. Segundo Hamilton, tercero Checo. Eh, ya desde la vuelta 10, 15 ya se veía que el duelo verdadero iba a ser por el segundo lugar. Hamilton es el primero en parar de los líderes, bueno, ajá, de los primeros tres lugares para Hamilton. Y después de su parada o al salir de pits, sale detrás de Charles Leclerc. En ese momento Checo, que se encontraba a una distancia pequeña respecto a Hamilton cuando Hamilton ingresó a pits, pues podríamos pensar que tuvo la opción de entrar justamente en la siguiente vuelta y con una buena parada tal vez podría haber superado a Hamilton con una especie de overcut. Sin embargo, deciden los ingenieros de Red Bull modificar bueno, no tratar ese overcut y dejar a Checo ir con el juego de medios largo. Checo hace su parada hasta la vuelta 40. Recordemos que se puso líder en ese periodo entre la vuelta 33, la 40, en lo que entre que Verstappen había parado y luego Checo hizo su parada, pues fue líder Checo. Y también mencionar que es primera vez que un mexicano lidera el Gran Premio, aunque sea por unas vueltas, el Gran Premio en casa. Y bueno, después de realizar su parada, Checo sale a una distancia, bueno, a una diferencia de 9 segundos con Hamilton aproximadamente, pero con neumáticos 11 vueltas más jóvenes o frescos para poder ir hacia el final a atacar a Lewis Hamilton. Esa era la idea. Ya que no habían hecho el overcut, pues dijeron, vamos a hacer esta estrategia para poderlo atacar hacia el final de la carrera. Tal vez no tan acertada porque sabemos que el Autódromo Hermanos Rodríguez es muy difícil adelantar. Pero en fin, los ingenieros en Red Bull confiaron en que la diferencia de rendimiento en el momento en que Checo alcanzara a Hamilton iba a ser la suficiente para que pudiera rebasar Checo y obtuviera ese segundo lugar para hacer el 1-2 de Red Bull. Y bueno, fueron pasando las vueltas. Al principio parecía que se iba a tardar mucho Checo en alcanzar a Hamilton hasta la última vuelta de la carrera y realmente no. Realmente desde principios de las vueltas de 60, 63 más o menos ya tenía Hamilton detrás a Checo Pérez. Y creo que lo que salvó a Hamilton fue que desde que lo alcanzó Checo Pérez hasta el final de carrera, regularmente se encontraron con rezagados y recordemos que los rezagados dan rebufo y además dan posibilidad de DRS, entonces Hamilton pudo defenderse un poco más de Checo, incluso en algún momento volver a ampliar la ventaja a 2 punto y tantos segundos y bueno, eso al final se reflejó y Checo, aunque lo trató de todo y, y en la última vuelta trató de incluso de tirarse ahí en la frenada de la curva 4, que era realmente muy difícil, pues no pudo con Hamilton, que aguantó con esas 11 vueltas, después de haber parado 11 vueltas antes que Checo, lo aguantó y pues logró conservar ahí la segunda posición y Checo finaliza tercero, tercer podio consecutivo de Checo y para Hamilton, pues tercer gran premio consecutivo, perdiendo puntos respecto a Verstappen. Creo que a Hamilton se le veía derrotado, se le escuchaba derrotado, igual que en Austin, sabe que se le está escapando el campeonato. Y ahora vamos con el cuarto lugar, alguien que estuvo excelente en el fin de semana. Si buena parte del éxito de Red Bull se debió al motor Honda, pues también lo vimos con Alfa Tauri, particularmente con Gasly, que es el que está cargando al equipo. Realmente es el que suma la mayor cantidad de puntos para Alfa Tauri. Y estuvo perfecto en el fin de semana en clasificación colocándose en la cuarta posición, perdón, en la quinta posición por detrás de los Red Bull y los Mercedes. Y en carrera hubo un momento como
repito que pudo haber superado en las primeras curvas o en la frenada de la curva 4 a Checo Pérez. Sin embargo, creo que él sabía que no tenía el ritmo para mantenerlo atrás y pues sí, eh, Gasly se mantuvo nada más unas dos, tres vueltas, ahí pudo seguir más o menos el ritmo de Checo y ya después se fue alargando la diferencia. Gasly que simplemente tuvo un buen ritmo, no se acercó a Checo, pero tampoco se le acercaron los Ferrari, realmente nunca fueron una amenaza y simplemente mantener ese ritmo, eh, una carrera sólida, un fin de semana muy sólido de Gasly y terminó en la cuarta posición, ganando ese lugar respecto al que arrancó debido al lugar que dejó Bottas después de su incidente en la arrancada. Y ahora sí, vamos con el quinto y sexto lugar. Quinto lugar que fue Charles Leclerc, sexto lugar Carlos Sainz, los dos Ferraris, que hicieron una estrategia ligeramente distinta y no me refiero a estrategia distinta en cuestión de los compuestos de neumáticos, sino el momento de la parada, ya que Leclerc paró mucho antes que Carlos Sainz, eh, más de 10 vueltas de diferencia, si no mal recuerdo, entre las paradas de los dos hombres de Ferrari. De hecho, hacia dos tercios de la carrera, que ya habían realizado los dos su parada, eh, y que Carlos tenía neumáticos más frescos, hicieron un intercambio de posiciones, dejó Charles pasar a Sainz para que Carlos tratara de atacar a Gasly. Sin embargo, no tenían el ritmo suficiente como para poder acercársele siquiera o amenazarlo. Y pues eso provocó que en las últimas vueltas simplemente Carlos le regresara la posición a Charles porque era un acuerdo, digamos, de equipo, que se dejara pasar a Carlos para ver si podía y ya que no pudo, pues que le regresara la posición a Leclerc, que podría haber sido lo más justo. Recordemos que Carlos arrancaba por delante de Leclerc, sexto, si no mal recuerdo, Carlos, octavo Charles. Carlos tenía un poco más de ritmo, parece, en el fin de semana, sin embargo, en los incidentes de la arrancada quedó Charles en quinto, sexto Giovinazzi se llegó a colar y Sainz estaba en séptimo. Sainz recuperó inmediatamente la posición después en la relanzada cuando entró el safety car, pero pues ya a partir de ahí quedó detrás del Monegasco. Tal vez en otras circunstancias, pues eh, Carlos habría sido el que terminara por encima de los dos hombres de Ferrari. Y luego tenemos a un grupito de tres campeones del mundo, Vettel, Raikkonen y Alonso, séptimo, octavo y noveno. Realmente con ellos, eh, esos tres lugares, esas tres posiciones fueron bastante lineal en el desarrollo de la carrera. Cada uno de esos tres paró en vueltas distintas. Sin embargo, nunca se alteraron las posiciones, nunca realmente hubo una batalla entre ellos. Simplemente se mantuvieron ese séptimo, octavo y noveno lugar, claro, con las variaciones debido a las paradas. Y así terminaron. De por medio, pues hubo algunos rebases con pilotos que estaban por delante después de los incidentes de la arrancada. Por ahí tenían a Russell, si no mal recuerdo. Giovinazzi, que se veía que iba a ser una buena carrera para él. Sin embargo, la estrategia de parar muy temprano y nada más hacer una parada no le resultó. Bueno, de por sí las dos paradas tampoco eran opción, pero el haber parado muy temprano y haber realizado su única parada en los primeros compases, pues no le resultó para nada y pues quitando a Giovinazzi de la ecuación y sabiendo que todos, o que al menos Raikkonen y Alonso pudieron pasar a George Russell fácilmente, pues no hubo mayores sorpresas en este aspecto. Todo muy lineal, como digo, en el desarrollo de la carrera.
Finalmente, cerrando el top 10, tenemos a Lando Norris, que arrancó en el puesto número 18 tras las penalizaciones. 18, sí, a lo mejor me estoy equivocando, pero según yo sí fue en el 18. Tras las penalizaciones por cambios de los componentes de la unidad de potencia. Y fue ganando posiciones progresivamente. La parada la hizo hasta la vuelta 43, 44. Fue de los últimos, si no es que el último que realizó su única detención. Y hablo de los que fueron a estrategia de una parada. Y bueno, en el momento en que realizó esa detención, salió en esa posición, en la décima o undécima, pero todavía ganó alguna otra por alguna parada en pits de alguien más, no recuerdo bien. Y pues esa fue la carrera de Lando en resumidas cuentas, alargar mucho el primer stint para con un buen ritmo poder realizar, digamos, una especie de overcut a todos los demás que estaban por delante y le funcionó con unos neumáticos frescos al final y pues a un buen resultado, la verdad, tomando en cuenta que salió o que arrancó al fondo de la parrilla prácticamente. Por lo demás, tenemos a Giovinazzi en el lugar número 11, lugar número 12 Ricciardo Giovinazzi, recordemos que prometía su carrera y tal vez pues pudo haber hecho una posición parecida a la de Raikkonen o por encima de Raikkonen, sin embargo pues la estrategia, como ya comentábamos, no funcionó. Lugar 12 Ricciardo, que fue el villano, bueno, quien le amargó la carrera a Bottas, porque en los primeros compases de la carrera pues lo trompeó, lo rebasó en la relanza del safety car, lo mantuvo atrás prácticamente durante toda la carrera, hizo que la carrera de Valtteri fuera un calvario, ¿no? Y ni siquiera recibió una sanción por ese incidente de la largada, ni siquiera se investigó, no sé por qué esas inconsistencias de repente en las maniobras que se dan en carrera, ¿no? Y que en este caso, pues a mi parecer sí pudo o sí ameritaba al menos una sanción de 5 segundos porque sí fue realmente culpa de Daniel, ¿no? Que se pasa ahí en la frenada. Lugar 13, Esteban Ocon. Lugar 14, Lance Stroll. Lugar 15, Valtteri Bottas, que como comentaba se quedó atorado atrás de Daniel Ricciardo muy, muy, muy buena parte de la carrera. Y al final, tratando de hacer esa vuelta rápida, pues mencionaba lo del intento que le arruinó Verstappen. Sin embargo, al final paró y en la última vuelta le arrebató la vuelta rápida a Verstappen. Y ese punto que le arrebata, eh, que no suma a Red Bull por medio de Verstappen, pues es el que mantiene a Mercedes arriba en el campeonato de constructores por un solo puntito. eh, pues prácticamente Bottas ya sabiendo que no tenía opción de puntos, pues eso fue el objetivo, la vuelta rápida, pero pues recordemos que solo le quitaron el punto a Red Bull y a Verstappen, pero no lo suma Bottas porque solo se suma el punto si se está dentro del top 10. Lugar 16, Russell, que en unos momentos tuvo una buena posición, décima posición, novena posición al principio de la carrera. Sin embargo, con el paso de las vueltas se diluyó y lo fueron rebasando varios pilotos y pues terminó en la posición número 16. Latifi fue el lugar número 17 y lugar número 18, como era de esperarse, tenemos a Nikita Mazepin. Y bueno, finalmente los dos que no pudieron concluir la carrera, que se quedaron fuera desde la primera vuelta, fueron Mick Schumacher y Yuki Tsunoda. Y ahora sí, vamos a pasar a cómo queda el campeonato de constructores. Bueno, antes de que diga eso, me gustaría destacar que Verstappen lapeó hasta a Sainz, que fue el sexto lugar, es decir, solo los primeros 5 lugares, bueno, obviamente Verstappen, evidentemente que fue líder, Hamilton, Pérez, Gasly y Leclerc terminaron en la vuelta de líder. De ahí para abajo,
todos fueron lapeados por Verstappen al menos en una ocasión, lo cual habla del dominio del Red Bull. Y bueno, que también en este circuito que es corto, pues era más fácil que se pudiera lapear, ¿no? Y vimos como que mucha distancia entre el rendimiento de los mejores y del resto, y pues también en la zona media, por ejemplo, entre Alfa Tauri y Ferrari y los demás hubo una buena diferencia de rendimiento. Ahora sí, pasamos al campeonato de pilotos primero. Tenemos en primer lugar a Max Verstappen con 312 puntos y medio. Segundo es Hamilton con 293 y medio puntos. Tercero Bottas 185 puntos. Checo es cuarto con 165 puntos. Norris está en quinto lugar con 150 puntos. Leclerc sexto con 138 unidades. Sainz es séptimo con 130 y medio puntos. Richardo octavo, 105 puntos. Gasly es noveno con 86 puntos. Y cerrando el top 10 está Fernando Alonso con 60 puntos. Pasando al campeonato de constructores. Primer lugar Mercedes con 478 y medio unidades y por detrás Red Bull en segundo lugar a solo un puntito. Red Bull 477 puntos y medio. Tercer lugar Ferrari, que tuvo un mejor fin de semana que McLaren, 268 y medio puntos, y McLaren se queda en cuarto lugar con 255. Quinto lugar es Alpine, 106 puntos, empatado con el sexto lugar, Alfa Tauri, que también tiene 106 puntos. ¿Cuál es la diferencia? Que Alpine está en el quinto lugar porque tiene una victoria a diferencia de Alfa Tauri. Ese es el criterio de desempate. Séptimo lugar, Aston Martin con 68 puntos, Williams, noveno con 23 puntos, Alfa Romeo sumó unos puntitos gracias a Raikkonen y se encuentra con 11 unidades en el noveno lugar. Y finalmente, como es costumbre, décimo lugar, Haas aún sin sumar unidades y probablemente así terminará este año. Y ahora sí, para finalizar, vámonos con los datos curiosos que nos dejó este gran premio. En primer lugar, Verstappen se convierte en el primer piloto en ganar 3 veces el Gran Premio en México. Hasta antes estaba empatado con 2 triunfos con Clark, Prost, Mansell y Lewis Hamilton. También Verstappen se convirtió en el piloto con más vueltas lideradas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sobrepasando a Jim Clark. También tercera carrera consecutiva en que Max Verstappen amplía su ventaja en el liderato del campeonato de pilotos. Y mencionar que en este año Verstappen ganó en México, ganó 2 veces en el Red Bull Ring y ganó en Spa-Francorchamps, que son hasta el momento las tres sedes de Gran Premio a mayor altitud que se han visitado en el campeonato. Y eso nos habla de la superioridad del motor Honda a mayor altitud sobre el nivel del mar. Y bueno, la siguiente fecha es en el circuito de Interlagos, que también a- es de las de mayor altitud sobre el nivel del mar del campeonato. Curioso también que las 5 veces que Hamilton ha terminado en segundo lugar en esta temporada ha sido detrás de Max Verstappen. Obviamente también mencionar que Checo Pérez lleva 3 carreras seguidas finalizando en el podio, lo cual nunca había conseguido en su carrera. Bueno, recordemos que a principios de temporada eh, pudo hilar 2 podios con su victoria en Bakú y un tercer lugar en Francia, pero bueno, esta vez ya lleva Turquía, Estados Unidos y México todos terceros lugares. Y bueno, no está de más mencionar, y ya lo hicimos al principio de este capítulo, que hasta ayer, bueno, hasta antes del Gran Premio, ningún mexicano había logrado eh, terminar en el podio en el Gran Premio de casa, ni liderar una vuelta en Gran Premio de casa, y Checo Pérez pues es el primero en lograrlo.
También tenemos que por segunda carrera consecutiva, el orden de los tres primeros fue Verstappen, Hamilton y Pérez. Por tercera ocasión en los últimos cuatro grandes premios en México, el margen de victoria fue de más de 15 segundos. Y bueno, con eso concluimos. También como dato extra y dato curioso que investigaba el otro día, la vez que había estado un mexicano más cerca del podio hasta antes de que Checo lo consiguiera había sido Pedro Rodríguez en el Gran Premio de México en el 68 y en esa ocasión Pedro terminó cuarto y solo terminó a 0.44 segundos del tercer lugar que fue Jackie Oliver, así que se había quedado muy 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 cerca. Y bueno, pues esta vez Checo se quedó muy cerca de obtener el segundo lugar, que finalmente fue para Lewis Hamilton. Terminemos con, bueno, haciéndoles el recordatorio que sigue el Gran Premio de Brasil. Tuvimos Gran Premio de México un fin de semana, siguiente fin de semana Gran Premio de Brasil y siguiente fin de semana Gran Premio de Qatar. Entonces, tres fines seguiditos con carrera. Toca el turno entonces de Brasil y importante mencionar que Gran Premio de Brasil será con formato de Sprint Qualifying, entonces recuerden, viernes práctica 1 y clasificación tradicional, sábado práctica 2 y carrera sprint y domingo la carrera. Entonces se publican los horarios tanto en la cuenta de Instagram del Rincón del Motor como en la página de Facebook. Si no nos siguen en Instagram o si no le han dado like a la página de Facebook, los invito a hacerlo, así como les invito a darle like a este capítulo si es que lo están escuchando en YouTube. Y eso es todo. Siguiente semana, repaso del Gran Premio de Brasil. Veremos si Verstappen prácticamente sentencia el campeonato de pilotos o si Hamilton puede recortar la diferencia y hacerlo todavía más emocionante, que es lo que espero, que se pudiera definir el campeonato hasta la última carrera por el bien del espectáculo. Pero todo está por verse. Soy Sergio Montiel, esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.